En primer lugar, pues agradecer la presencia de todos, ¿no? Agradecer pues, la presencia también primero de la invitación de la Junta de Gobierno, agradecer la presencia de mis hermanos, de compañeros que también están aquí presentes, por supuesto el teniente alcalde de Gran Ciudad y Función Pública. Y sin más, bueno, pues empiezo con la charla de hoy. Cuando el hermano mayor me lo comentó, me pareció un tema bastante atractivo y sobre todo por dar sentido real a parte de la idiosincrasia de las hermandades, que es nuestras salidas procesionales. Las hermandades desde hace muchos siglos pues salimos a la calle a dar público testimonio de fe, a dar testimonio de la fe personal y también a expresar nuestra fe, a catequizar a las personas que nos ven. Y esto pues lo hacemos a través de imágenes. En nuestro caso, pues en el paso de misterio, pues con la imagen de nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Pero, al igual que en nuestros templos, en nuestras iglesias, nuestras imágenes se encuentran en unos retablos. Estos retablos, recordamos a partir del barroco, estos retablos también son catequesis plástica. Hay un retablo magnífico en el que se ve toda la historia de la salvación. Hay otros retablos en el que, por ejemplo, que pertenecen el templo ha pertenecido a una orden religiosa concreta y se ve todos los santos, toda la historia de la orden. Pues de esa manera, nuestro paso de misterio actual también es un retablo móvil de nuestro Padre Jesús de los Afligidos. Y como tal, como el retablo móvil, yo empezaba diciendo que me pareció muy oportuno esta charla, porque a lo mejor ha pasado o puede pasar desapercibido el hecho de que catequizamos y mostramos la palabra de Dios el lunes santo, no solo a través de la imagen de nuestro Padre Jesús de los Afligidos, no solo a través de el camino con la cruz hacia la muerte de nuestro Padre Jesús de los Afligidos, sino también a través de cada una de las cartelas que componen el paso de misterio. Ya nosotros, nuestra hermandad, cuando estrenamos el paso el palio de María Santísima de Rosario en su misterio doloroso, el techo de palio también lleva 5 cartelas. La central, nosotros conocemos, ¿no? La gloria central pertenece al misterio de Jesús carga con la cruz, pero las otras 4 cartelas son los otros 4 misterios del Rosario doloroso, los misterios dolorosos del Rosario. Es una forma también de expresar nuestra fe. Pues hoy voy a intentar, espero conseguirlo, que entremos un poco en cada uno de estas 8 escenas de la vida pública del Señor. La vida pública del Señor hay que entenderla, debemos de entenderla desde la resurrección, desde el misterio pascual. Los evangelios no se escriben como una biografía historicista de nuestro Señor. Los evangelios se escriben como experiencia de fe de las comunidades. Las primeras comunidades cristianas, las primerísimas, no necesitaban registro escrito. Tenían el testimonio vivo de los apóstoles y el testimonio vivo de las personas que habían tenido la experiencia pascual en primera persona. Cuando esa generación empieza a morir, estamos hablando sobre el año 70, 80 de nuestra era, cuando esta generación empieza a morir, empiezan a circular por las comunidades fragmentos de escritos sobre hechos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, entre el año 80 y el año 100,
se componen lo que hoy son nuestros 4 evangelios. Pero desde un principio, vuelvo a decir, son experiencias pascuales. Tienen sentido desde que sabemos el final de la historia. Aquí es al contrario que los libros que las novelas de misterio. Las novelas de misterio se basan en descubrir el final. Aquí es al contrario. Como sabemos el final, podemos entender la vida del Señor. Y eso es lo que voy a intentar hoy hacer. Voy a intentarlo hacer desde 2 niveles de lectura. Un nivel literal de lo que dice el texto, pero cuando digo literal no me refiero a fundamentalistas, a piedraletras fragmentarios, sino cada texto en su contexto. Y a otro nivel, ¿qué nos dice? Un nivel catequético, ¿qué nos enseña? La palabra de Dios no es una palabra muerta. El Salmo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene sentido hoy para cada uno de nosotros, aunque haya estado escrito hace 2000 años. Y por último, os pido que cuando voy a leer cada uno de los textos de los evangelios, de los 8 evangelios, pues cuando lo lea, que todos hagamos el esfuerzo de recordar, pero recordar en el sentido etimológico de la palabra. Viene del latín, que significa volver a pasar por el corazón. Son textos que seguro que a todos nosotros lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero yo os pido que aprovechemos esta noche para volverlos a pasar por el corazón. El primero, por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me compadezco. La escena del bautismo de Jesús aparece en los cuatro evangelios, aparece en las 4 tradiciones que yo decía al principio. Lo cual ya nos da una nota de que tuvo que ser una experiencia fundamental para Cristo y para los primeros cristianos. Lo primero que nos llama la atención es que es una manifestación, una teofanía de la Santísima Trinidad. Aparecen en la iconografía, ¿no? De hecho, ahí aparece lo que es el bautismo con Juan, pero si leemos recordamos el Evangelio, aparece se abren los cielos, que es una señal de presencia de Dios. Se escucha la voz: este es mi Hijo, es mi amado. Recordamos, nosotros, los hermanos de los afligidos, celebramos nuestra función principal el segundo domingo de Cuaresma. Todos los segundos domingos de Cuaresma, en los 3 ciclos litúrgicos, se proclama el Evangelio de la transfiguración del Señor en el Monte Tabor. En el Monte Tabor, los 3 discípulos que están con el Señor tienen la misma experiencia de escuchar la voz del Señor, del Dios del Padre, la voz del Padre, que dicen las mismas palabras que dice en el bautismo: este es mi Hijo, mi amado, en quien me compadezco. También aparece el Espíritu Santo. El evangelista en forma de paloma, otro como una paloma, otro se posó. Marcos dice: se posó como una paloma. No que fuera una paloma, sino que igual que de hecho. Lo importante, estaba presente el Padre, estaba presente el Espíritu Santo que baja sobre el Señor, y por supuesto está presente Cristo. Otra cosa que tenemos que tener muy claro: el bautismo de Juan no es nuestro bautismo cristiano.
El bautismo de Juan era un bautismo de conversión, de penitencia, de arrepentimiento. En la época de Jesús, unos años antes, existían muchos movimientos bautismales de profetas que hacían lo mismo que Juan, ¿vale? Pero de todo, el que es la figura que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es la figura de Juan Bautista. Coge la tradición de los profetas de Israel y presenta, en el bautismo presenta al Hijo de Dios, presenta a Jesús. Y va diciendo que es un bautismo de penitencia, de perdón, y Cristo está en la cola de los pecadores. Los 4 evangelios, cada uno con palabras diferentes, pero los 4 evangelios señalan la reticencia de Juan a bautizar al Señor. ¿Tú qué haces aquí? Yo no soy digno ni de desatarte las sandalias. Pero Cristo está ahí, está asumiendo el pecado de toda la humanidad. En el bautismo, Cristo anuncia lo que va a ocurrir en la muerte en la cruz. Cristo muere en la cruz por los pecados de toda la humanidad, asumiendo los pecados de toda la humanidad, pasada, presente y futura, y para redimirnos y liberarnos. En el bautismo, eso es lo que ocurre. Cristo se une a la fila de los pecadores, asumiendo todos los pecados, asumiendo la función, la misión del siervo de Yahvé. Recordamos los 4 cantos del siervo de Yahvé, en el que dice eso, y dice, sobre él, a él soportó todos nuestros pecados. No teniendo culpa, él soportó todos nuestros pecados. Una figura que la Iglesia desde los principios siempre la hace una figura del profeta Isaías, pero que la Iglesia desde el principio siempre la ha asociado a Cristo. En el domingo de Ramos, los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa y el Viernes Santo se lee la lectura del cántico del siervo de Yahvé, asociándolo a la pasión de Cristo, ¿no? Pues diciendo, Jesús asume todos los pecados, asume también la condición humana, ¿no? Se hace uno de nosotros. Ya en Belén nos aparece como un niño, ¿no? Pues en el bautismo aparece plenamente humano. Pero claro, el bautismo de Cristo es también imagen y símbolo, debe ser imagen y símbolo de nuestro bautismo. Nosotros, cuando nos bautizamos, también somos sumergidos como el Señor, también morimos y resurgimos regenerados a una nueva vida, una vida limpia, libre, nueva. Una vida en la que ya todos los pecados que hubiéramos tenido, cuando nos bautizamos de pequeño, el pecado original, pero imaginad, hay personas, ¿no?, que se bautizan de mayor, con el bautismo se liberan de todos los pecados que podamos tener, porque nacemos como una criatura nueva regenerada. Y también renacemos igual que Cristo, con la misión del Padre. A nosotros también nos dice el Padre en nuestro bautismo: te he elegido. Cada uno tenemos que descubrir para qué misión nos ha elegido el Señor. Pero tenemos que tener conciencia de ser elegidos. Tenemos que tener conciencia de que tenemos una misión en la vida. Y como estamos a poco más de 15 días de la Cuaresma, yo cuando estaba haciendo esto se me ocurrió hacer una cosa, primero personal, y luego, bueno, me permití, la lanzo como reflexión, y para que quien quiera, pues en esta Cuaresma, pues lo medite, ¿no? Yo me preguntaba, si no estuviéramos bautizados, ¿qué cambiaría de nuestra vida? Imaginémonos eso, que no estamos bautizados, que no pertenecemos a la Iglesia. ¿Cómo sería nuestra vida? Nuestra vida de verdad, nuestros valores.
nuestro compromiso. ¿En qué cambiaría? ¿O cambiaría o no cambiaría? Y junto a esto, otra cosa, otra pregunta. Si no estuviéramos bautizados y deseáramos bautizarnos, ¿qué argumento utilizaríamos? En el ritual, en el proceso catecumenal de los adultos, hay una parte, la previa o el inicio, ¿no?, en el que a los candidatos, esto viene desde el catecumenado desde el siglo I, a los candidatos pues se les interroga, se les pone un diálogo fraterno sobre las razones. Digo que viene desde el siglo I, había gente que se bautizaba por muchos motivos y algunos no eran correctos, algunos no eran fieles a lo que debía ser el Evangelio, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, en el proceso de la Iglesia eso lo ha mantenido y es verdad, pues existe un pequeño diálogo, ¿no?, de tal, ¿no?, en el que una cosa es que el catequista pues, dialoga con el candidato y el candidato pues habla y le explica cuáles son sus motivos, ¿no? Pues os lanzo eso, ¿no? Si nos quisiéramos bautizar, pues ¿qué argumento utilizaríamos? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo esto, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, he dado orden a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Las tentaciones. 40 días, 40 años estuvo el pueblo de Israel vagando en el desierto. 40 días es el plazo que Jonás le da a los ninivitas para que se conviertan. El número 40 en la Sagrada Escritura es un número asociado a un proceso de maduración, a un proceso de purificación. Nuestra Cuaresma son 40 días. Es un símbolo de que Cristo, dije en el bautismo, que asume nuestra condición humana, en las tentaciones se muestra cómo ha asumido nuestra condición humana. Cristo estaba libre de pecado, pero no libre de tentación. Fue igual que nosotros en la tentación. Nosotros no estamos libres de la tentación y debemos de luchar, seguir el ejemplo del Señor. Él, la tentación no le hizo caer. Y la tentación de Jesús es muy simple. Es coger el camino corto. Las tentaciones que le presenta el demonio, la veremos un pelín más adelante, pero recordar, cuando Cristo está en la cruz, si eres el Hijo de Dios, que se baje. Si verdaderamente es el Hijo de Dios, que se salve. Si ha jurado, dice que ha jurado mucho, se jura él mismo. Y Cristo, como Dios, lo pudo haber hecho, ¿no? Lo pudo haber hecho perfectamente.
pero no lo hizo, no cogió el atajo. Asumió el siervo de Yahvé, lo asumió y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Y muriendo, nos redimió y el Padre lo resucitó. Mucho de su tiempo, se dice, lo habré escuchado muchas veces, ¿no?, que muchos judíos no reconocieron al Señor porque esperaban un Mesías rey, un Mesías poderoso. Yo voy a más, muchos de su tiempo y muchos de los nuestros. Seguir a un Cristo doliente, seguir a un Cristo sufriente, seguir a nuestro Padre Jesús de los afligidos, débil, que necesita ayuda porque no puede, no es fácil. Las tentaciones, la primera, utilizar los dones que Dios le ha dado, el ser hijo de Dios, para su provecho propio. Tienes hambre, convierte la piedra en pan. Segunda tentación, apartarse de este camino de Yahvé. La tercera, utilizar la milagrería, la fascinación. Tírate de los altos del templo, que te recojan los ángeles y todo el mundo va a creer en ti. La primera es una tentación económica, material, veniendo a nuestro tiempo. Jesús tiene hambre, tiene sed, dice el Evangelio que lleva 40 días sin comer, está débil, pero nos demuestra que el bien mayor no es el bien material, que hay bienes mayores que el material. Podemos hacer una lectura actual diciendo de que el hombre, que la persona, no es un ser consumidor, no es un hombre solamente para consumir, sino que debemos de tener bienes mayores. La segunda es adorar próstrate ante mí, arrodíllate ante mí, utilizar medios injustos, medios ilegítimos para ganar influencia, para ganar poder. Jesús ante esto pues nos enseña que el único poder absoluto es el poder de Dios. Todo lo demás es relativo. En una de las cartelas posteriores lo veremos muy claro. Y la última, si recordáis, el diablo en la tentación utiliza también palabras del Antiguo Testamento. Le dice, tírate, que te recojan los ángeles, porque está escrito, mandaré a mis ángeles que lo cuiden y no se caerá. Es decir, utiliza la religión, utiliza la Sagrada Escritura de una manera torticera. Contra eso también se revela el Señor. Estas tentaciones son las mismas que tuvo el pueblo de Israel durante toda su historia, son las mismas que tiene toda la humanidad a lo largo de toda la historia, y personalmente creo que son las tentaciones que cada uno podemos tener. Usar los atajos, los caminos fáciles, usar los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros para utilizarlos en nuestro beneficio. Recordemos que todo lo que el Señor nos lo da para que lo pongamos al servicio de los demás. Es importante tener claro que la tentación, yo decía que Cristo es igual que nosotros en la tentación, pero no en el pecado. La tentación es algo que nos va a acompañar igual que a Cristo, le va a acompañar durante toda su vida. He puesto el ejemplo que está en los 4 evangelios de que en el momento final de la cruz le decían que se bajara, y podía haberlo hecho, estaba sufriendo mucho, pero aguantó. Para nosotros la tentación, Cristo sabe que va a ser una constante. Y recordar, hay un momento en el que los discípulos le piden que les enseñe a rezar, ¿no? Y el Señor pues les enseña la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es una gran joya que la tradición de la Iglesia ha guardado durante todos los siglos,
porque estamos rezando con las mismas palabras que Jesús, traducidas cada uno a nuestro idioma, pero utilizamos las mismas palabras. Los que tenemos más años recordamos cuando se cambió el Padre Nuestro, ¿no? Pero se cambió por darle más para que la traducción fuera más real, no a la letra, pero sí a lo que el Señor quería decir, ¿no? Pues yo voy diciendo que en esta oración, que es la gran joya que tiene la Iglesia, porque de las palabras de Jesús, una de las peticiones es: no nos dejes caer en la tentación. Nos rezamos todos los días. No nos dejes caer en la tentación. Jesús la venció. Y gracias a que Jesús la venció, nos pudo redimir. Una vez que se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. La pesca milagrosa, ¿no? Vemos como el Evangelio utiliza el relato de una pesca muy copiosa, para mostrarnos la misión de Pedro y Santiago y Juan. Acabo de decir que todos tenemos una misión. Cuando el Señor nos llama para una misión. En los evangelios, los 4 evangelios, hay diferentes relatos de cómo fue la llamada de los apóstoles. Recordáis que, por ejemplo, de Pedro, hay un evangelio en el que es Andrés, que es el hermano, el que le dice que ha encontrado al Señor, ven a verlo. Hay otro en el que simplemente dice, eligió a tal, y da la lista de los 12 apóstoles. Por tanto, hay diferentes, los evangelistas nos muestran diferentes formas en las que el Señor elige a los apóstoles. Pero lo que no aparece nunca es el porqué. En ningún evangelio el Señor explica: he elegido a Pedro porque, o he elegido a Juan porque. Es más, el evangelio de Marcos, que es el primero en escribir, hay a mí siempre me gusta porque pone literalmente: llamó a los que él quiso, sin dar explicación. Llamó a los que él quiso. A nosotros también nos ha llamado. ¿Porque somos más guapos que nadie? Seguro que no. ¿Porque somos más inteligentes que nadie? Seguro que tampoco. Porque él quiso. Porque él ha querido.
Muchas veces tenemos que creérnoslo. Los cristianos nos tenemos que creer que somos elegidos por Dios, que tenemos la dignidad más alta que puede existir por encima, que es la dignidad de hijo de Dios. Por encima de eso no hay nada. Nos lo tenemos que creer y tenemos que descubrir personalmente para qué me ha llamado el Señor. A Pedro, a Santiago, a Juan y a los otros 12 lo elige para ser pescadores de hombres, para ser sus apóstoles. Pero vuelvo al relato. Si recordáis, cuando el Señor le dice que reme más adentro y que vuelvan a echar las redes, ¿no? Y Pedro dice una cosa muy lógica. Ellos son pescadores experimentados. El Señor no se había montado en una barca nunca. O por lo menos no tenemos constancia de que hubiera pescado. Es decir, lo que sabían lo que hacían eran los otros. Y el Señor le dice, rema mar adentro y echa las redes. Y Pedro dice, hemos estado toda la noche, aquí no hay nada que hacer, pero por tu palabra lo haremos. Porque confiamos en ti, lo haremos. Remar mar adentro, traído nuestros días, significa salir de nuestra visión, salir de nuestro horizonte, salir de nuestro pensamiento, salir de aquello que consideramos racional. Para Pedro, Santiago, Juan, no era racional volver a entrar otra vez en medio del agua y volver a echar las redes. No era racional, ya lo habían intentado. Pero por tu palabra volveré a hacerlo. La fe es la que nos debe de guiar. La palabra de Dios es la que nos debe de guiar y la que nos va a ir haciendo descubrir cuál es nuestra misión, para qué el Señor nos ha elegido. Por otro lado, pues la pesca milagrosa, en el contexto de la llamada de Pedro, Santiago y Juan, en el que el Señor les explica, les dice, ¿no?, que a partir de ahora dejará de ser pescador de peces para ser pescador de hombres. Pues el hecho de la pesca milagrosa no es más ni menos que un símbolo del fruto de la evangelización. El Señor los elige para ser sus apóstoles, para ser los primeros evangelizadores y para tener una pesca muy abundante. Nosotros estamos aquí después de 2000 años. Por tanto, la pesca del Señor sigue siendo muy abundante. Cuando terminó de exponer todas las enseñanzas al pueblo, Jesús entró en la ciudad de Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo conceda, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad, y con soldados a mi órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo haces. Al oír esto, Jesús se admiró de él,
Y volviéndose a la gente que le seguía, dijo: os digo que en Israel no he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. El centurión romano. Pongámonos en la escena literal. Era el representante del pueblo más poderoso de la tierra. Un centurión romano en la Galilea de tiempos del Señor era una persona muy, muy importante. Más que un gobernador civil ya no existe de nuestra época, ¿no? De hecho, ¿no? Tenía una autoridad fuerte sobre el ejército romano y una autoridad muy fuerte sobre la población judía. Recordemos que Roma, que Judea estaba sometido bajo Roma. Tenían a Herodes y tal, pero que eran títeres. Eran reyes títeres, así quien mandaba era Roma. Y quien imponía la ley de Roma era el ejército romano. Un centurión era un cargo bastante importante. Y este hombre no va al Señor directamente. Manda enviados. No se considera digno de estar ante el Señor. Los exégetas, los estudiosos de la Sagrada Escritura, consideran de que este centurión tuvo que ser, en la época de Jesús, junto al pueblo judío, había personas gentiles, no judías, pero bueno, que tenían como cierta simpatía, ¿no?, por el Dios, único Dios de Israel, ¿no? Algunos exégetas pues consideran que este hombre era de ellos y que conocía muy bien las costumbres judías y las respetaba. Él sabía, por tanto, que para un judío entrar en casa de un no judío era complicado. Los judíos tenían mucha resistencia a entrar en casa de no judíos. Entonces este hombre respetó eso. Le dijo al Señor que no entrara. Le dijo al Señor, o sea, no se fue directamente al Señor, sino manda a enviados, tal, ¿no? Y vuelvo al tema de la autoridad. A Cristo, como recordamos los evangelios, como en mucho enfrentamiento, sobre todo con los fariseos y con las autoridades judías, le reprochan esto. ¿Con qué autoridad haces esto? Cuando sana el sábado a una mujer, ¿con qué autoridad haces esto? Cuando Cristo está ante Pilato en el pretorio, Pilato le dice: yo tengo el poder, tengo la autoridad para salvarte o para condenarte. En cambio, el centurión sí reconoce la autoridad de Jesús. Sí reconoce que su autoridad terrena, que era bastante, como repito, era bastante importante, no tiene nada que ver con la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios residía en Cristo. El otro aspecto importante es la gran fe de este hombre. Mira, no conocemos ni el nombre, ni los apócrifos. Podemos conocer, si yo digo, ¿cómo se llamaban los ladrones? El bueno y el malo. Eso no viene en los evangelios. Vienen los evangelios en los escritos apócrifos, pero no lo sabemos. Esta estima. ¿Cómo se llamaban los reyes magos? No vienen en los evangelios, en los 4 evangelios no aparecen los nombres de los reyes magos, vienen en los escritos canónicos, apócrifos. Y hasta nuestros días lo hemos transmitido. ¿Cómo se llamaba el romano que le traspasó al Señor? Lo sabemos. No viene pero de este, ni los apócrifos. Y en cambio, la gran fe de este hombre, sus palabras repetimos cada vez que vamos a misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Era la gran fe que tenía. Esa fe que el Señor obró el milagro sin estar presente.
Cristo en muchísimos milagros siempre dice, tu fe te ha salvado. No dice, yo por mi poder, siempre dice, tu fe te ha salvado. Pues el ejemplo mayor es la fe del centurión, porque el Señor no está ni presente, está en diálogo con él, y cuando vuelve a su casa le dicen que su criado se ha salvado. El poder de la fe y el ejemplo de la fe de este hombre, de la humildad y de la fe. Y otra cosa muy importante, cuidar de los demás. El centurión no pide por él, pide por un criado. Sobre esto hay muchísimo escrito. Yo me voy a lo que está constatado y lo que está aceptado realmente por la Iglesia de manera firme. Y es que este hombre se preocupó del otro, se ocupó de su criado. Primero, sabía que el criado estaba mal, que muchas veces pasamos por la vida sin ver a los demás, sin saber qué le pasa a los demás. Y segundo, intercede por él, pide por él. Una buena costumbre es pedir por los demás, tener presente a los demás y pedir por ellos. Bueno. No estoy haciendo una exégesis completa de cada uno de los evangelios, porque entonces estaría demasiado de eso. Estoy resumiendo y no llego a las 2 horas. Desde luego. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convertáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Este es un texto complejo, ¿eh? Pero vamos a ponernos, voy a hacer un poco de historia, El templo de Jerusalén en tiempos de Cristo era un centro económico. Tengamos en cuenta una cosa. Las monedas que había que dar, que los judíos daban para la limosna, pues los judíos estaban bajo dominación romana. Y anterior a los romanos había estado bajo dominación griega, durante 200 años antes. Por tanto, muchas de las monedas que circulaban eran monedas paganas, eran monedas griegas, que todavía, y monedas romanas. Entonces, en el templo de Jerusalén, la limosna había que echarla con moneda pura, con moneda judía. Entonces existían los cambistas que se dedicaban pues, a intercambiar monedas, como cualquier intercambio comercial monetario, pues a cambio de una comisión. Era algo normal, que nosotros lo vemos ahora como una cosa, uy, el señor que llegó allí se encontró, no, pero era una cosa normal, es decir, era para evitar que se utilizaran monedas impuras dentro. Con los animales pasaban lo mismo, estaban obligados a hacer ofrendas de animales, ¿vale? Entonces tenían que ser animales puros. ¿Cómo podemos certificar que el animal es puro, que ha sido alimentado de una manera conforme a la ley
y que realmente es válido para el sacrificio, los que nosotros tenemos en el templo. Entonces, pues los peregrinos que iban al templo de Jerusalén, que iban de todo Israel, compraban allí los animales que iban a sacrificar. Ese es el panorama que se encuentra el Señor. Por otro lado, recordad, el templo de Jerusalén no era solo he dicho que era un centro económico importante, aparte religioso, pero también era un centro político importante. Herodes, el rey, era como decía, un títere completamente en manos de Roma. Pero si recordamos los evangelios, los que sí tenían poder, y los romanos, y en este caso Pilato, pues les dejaba por mantener la paz, eran los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran realmente el poder político de Judea, de Israel en tiempo de Jesús. Por tanto, el panorama que se encuentra nuestro Señor es que va al templo de Jerusalén para los judíos, y el Señor era judío, el lugar donde reside Dios, y se encuentra que el templo de Jerusalén, la casa, el hogar de su padre, es un centro económico y político. Ante esto, siempre la historia, ¿no?, de que si el Señor tuvo ira, que si tiró, que si el celo, por eso lo ponen todos eso, el celo por la casa de mi padre me devora. Pensemos en algo muy querido para nosotros. Cualquier cosa muy querida para nosotros. Era judío. Él se refería a Dios como Abba, papaíto. Y la casa de mi papaíto es esto. Lo que realmente estamos viendo en este evangelio y en otros muchos es la contraposición de dos imágenes de Dios. La imagen del Dios de la religión oficial judía frente a la imagen de Dios de Cristo. Esto se va a mantener hasta la cruz. Cristo muere en nombre de Dios. Y si recordamos este pasaje del templo, cuando están buscando un motivo para matar al Señor, para condenarlo, el motivo es este. Él dijo que iba a destruir el templo, y que se proclamó hijo de Dios. Que después, lo recordamos, ¿no? Todo por eso digo que hay que leerlo desde la cruz. Si recordamos, los sumos sacerdotes tienen que buscarse que una vez dijo que lo del César tapa que Pilato, pues claro, porque Pilato los motivos políticos no lo decía, juzgarlo con vuestra ley. Y decía, no, es que nuestra ley tiene que morir. Pero ¿quién tiene que matar? ¿Quién ejecuta? El poder romano. Pues entonces que se ha dicho que es rey, hijo de Dios y rey. Y si es rey, nosotros nada más que reconocemos a César. Pero el motivo real de la muerte no es proclamarse rey de Israel, es proclamarse, es destruir el templo, proclamarse hijo de Dios y destruir o chocar contra tres de los pilares más fuertes, fundamentales de la religión de su época: el templo, el sábado y la ley. Jesús se situó por encima de la ley. Moisés dijo, pero yo os digo. Eso era lo más sagrado, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? No como nosotros que decíamos, bueno, mandamientos así. No. Para los judíos era lo más sagrado. Se saltó el sábado. El sábado era otro de los pilares fundamentales. A mí, yo siempre me gusta un evangelio en el que uno de los fariseos le dice, hombre, 6 días tiene la semana y tienes que curar en sábado. Es decir, lo estás haciendo al revés. No le faltaba razón al fariseo, ¿no? No le faltaba razón al fariseo. Y el otro pilar fundamental
de la religión judía era el templo. Y en este evangelio Jesús ataca al templo. No al templo como lugar donde reside el Padre, sino el templo en lo que se había convertido. Y él cambia el templo y dice: yo soy el verdadero templo. A partir de ahora Dios reside en mí y en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Para quien quiera, tarea para Cuaresma. El panorama que se encontró el Señor en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén, ¿qué panorama se encontraría en nuestros templos personales? No en nuestras iglesias, en nuestros templos, nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. ¿Llegaría también tirando todo? ¿Tendría que tirarlo todo? Porque claro, lo otro que aparece en este evangelio es algo, lo voy a mojar, que es hasta hoy en día muy actual, que es utilizar a Dios, usar a Dios, hacer un Dios a mi imagen y semejanza, hacer un Dios para lo que quiero, hacer un Dios que justifique, que me justifique, que lo que yo hago me justifique. Estamos viviendo en nuestro mundo, a nivel global, justificaciones de Dios, poner a Dios en boca. Estados Unidos. Estados Unidos se está utilizando a Dios. Me pareció magnífica, no digo sin ningún de esto, me pareció magnífica la humildad de que la obispa protestante lanzó. Desde mi punto de vista, me salgo de aquí, ¿vale? Desde mi punto de vista, Dios estaba en boca de esta señora. Pues, otro peligro muy importante de este evangelio, de muchos, ¿no? Pero de este, qué malos son los otros, qué malos eran los judíos. Vuelvo a decir, vamos a mirar nosotros, nuestro tiempo personal, nuestro ser, pero vamos también a pensar qué imagen de Dios tengo yo, qué imagen de Dios transparento yo, cómo utilizo a Dios. Sí. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del templo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros, los judíos, decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén.
Jesús les dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros los judíos adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dará todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él por el testimonio que había dado la mujer. Y así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron mucho más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Precioso el encuentro con la samaritana del Señor. Si tenéis tiempo, un día hecho, leerlo, es maravilloso. Este evangelio, junto con el del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, la Iglesia actualmente está en el ciclo A, y se leen los domingos 3, 4 y 5 de Cuaresma del ciclo A. Pero estos 3 evangelios también pertenecen a las últimas catequesis, a la preparación inmediata de los catecúmenos que se van a bautizar. Los adultos, cuando hablo de catecúmenos me refiero al bautismo de adultos, porque claro, en el bautismo de niños, como se hace en la fe de los padres que ya han completado, pero cuando un adulto hoy en día pues pide el bautismo, pues tiene un proceso de formación, de catequesis, mínimo 2 años, y el último año, pues la última Cuaresma es de preparación inmediata para bautizarse en la vigilia pascual, ¿no? Pues estos 3 evangelios se utilizan, ¿no? El de la samaritana, que veremos ahora, el del ciego de nacimiento, de cómo la fe puede vencer a la ignorancia y puede vencerlo todo, e incluso vencer a la muerte, ¿no? Y por eso el evangelio de Lázaro, ¿no? Y se ve que es nuestra muerte, todo eso, ¿vale? Pues el encuentro con la samaritana. Primero, esta mujer se sorprende de que Jesús hable con ella. Era mujer y samaritana. Eso de que dice el evangelio de una manera muy sutil, ¿no? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos, los odiaban. Realmente, los odiaban. Cuando el Señor, en muchos ejemplos, el buen samaritano lo hace en todo, pues lo hace para provocar. Es decir, cuando recordemos el evangelio del buen samaritano, pasó un sacerdote, pasó un escriba, pasó de largo, y vino un samaritano, que digo, que el pueblo judío lo odiaba por una cuestión política y religiosa. Los samaritanos no eran judíos, no eran en una de las en época anterior a los griegos, pues se habían establecido allí unos pueblos y se habían mezclado tal. Entonces el pueblo de Israel, el Israel auténtico, estaba en el sur y en el norte. Estaba en Galilea y estaba en Judea. En el centro estaba Samaria, que era un tierra infiel, ¿no? En la tierra infiel, no eran judíos. Y el pueblo judío es un pueblo, y en la época de Jesús en los evangelios aparece que era un pueblo con una conciencia muy fuerte de que es el pueblo elegido. Una conciencia tan fuerte que es una conciencia excluyente. Ellos dividían el mundo en judíos y el resto. Y los samaritanos eran el resto, pero que quieren ser como nosotros.
porque hay cosas que sí, pues esta gente también adora porque reconocen a Jacob, pero no son de los, habíamos de hecho. Entonces, era samaritana, era mujer, que no estaba bien visto que un hombre hablara con una mujer, pero Jesús se va con esta mujer y empieza, yo decía antes, un diálogo maravilloso. Empieza un diálogo que es el paradigma de lo que es la pedagogía del Señor, la pedagogía divina, la pedagogía del amor. Empieza desde su vida cotidiana. Esta mujer va a un pozo a sacar agua, dame de beber. Y el Señor utiliza la imagen del agua, de la sed que tenemos natural, para que esta mujer, para hacer que esta mujer ella misma descubra su sed interior. He utilizado, por no alargarme mucho, la versión corta del Evangelio. En la versión larga, recordáis en este Evangelio que dice, el Señor le dice, va a provocarla un poco, dice, bueno, pues ve y trae a tu marido. Y la mujer dice, he tenido 7 y hasta ahora tampoco lo he. ¿Vale? Esta mujer estaba en búsqueda. Esta mujer tenía sed de plenitud, no estaba llena, estaba en búsqueda. Y el Señor se ofrece a ella, sin forzarla, poco a poco. Y esta mujer termina reconociendo en Cristo, en Jesús al Cristo, al Salvador. Otro detalle también muy importante es cómo el Señor vence todo ritualismo. Cuando la mujer le dice, nosotros adoramos aquí en el monte, vosotros en Jerusalén, y el Señor dice, va a llegar el momento, ya ha llegado, estoy yo aquí, que el templo de Dios, a Dios no está en un sitio físico. Dios está conmigo, está contigo, está con cada uno de nosotros. Y esa mujer, pues, hace lo que estamos llamados a hacer todos. Cuando ha descubierto que Jesús es el Cristo, es el Señor, va a contarlo. Y muchos creyeron por ella. Y preparó el camino para que muchos samaritanos le dijeran al Señor, no, quédate con nosotros unos días. Y por el Evangelio, ¿no? Que gracias a su predicación, a la predicación de Jesús, a los que ha llamado, a los que ha convocado esta mujer, pues por medio de eso muchos creyeron en él. Pues este es el ejemplo que debemos de tomar de Samaritana. Todos tenemos sed de felicidad, de plenitud. Debemos de buscar el agua en ese manantial que nos agota de agua viva, que es Cristo. Y debemos de tomar el ejemplo de esta mujer, de que cuando lo hemos descubierto, que estoy convencido que todos los que estamos aquí lo hemos descubierto, tenemos que anunciarlo a los demás. Muchos creyeron por ella. ¿Alguna vez os habéis preguntado? Yo, cuando yo lanzo esta pregunta, el primero que se lo hace soy yo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuántas personas creen por nuestra culpa? ¿Quién cree por mí? Y ya no quiero entrar en quién ha dejado de creer por mí. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se lo enjugó con su cabellera. Ya la casa se llenó de una fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres,
sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendréis siempre presentes en vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Dos apuntes previos de este evangelio. Hay dos versiones. He elegido esta por un motivo muy obvio. Este evangelio es el que se proclama todos los lunes santos. En nuestra misa preparatoria se proclama este evangelio en el que sitúa la acción en casa de Lázaro, y la persona que unge al Señor es María, la hermana de Lázaro. En otro evangelio también aparece el lugar, en Betania, en el mismo sitio, pero quien unge al Señor no es en casa de Lázaro, en casa de un fariseo, y quien unge al Señor pone una pecadora, una mujer pecadora. Hasta tal punto que el evangelio dice que el fariseo le dice a los demás: si este supiera quién es, no se iba. Si este supiera quién le está agasajando los pies, no la dejaría. Y Jesús le dice: ella ha hecho lo que tú no has hecho. Ella ha mostrado más amor que ninguno de vosotros. La pone de ejemplo. Sea esta mujer que se supone, dice los exegetas, que era una pecadora arrepentida, que gracias al Señor pues se salvó, o sea María, que había tenido la experiencia de la muerte del hermano y que Cristo lo había resucitado, ya digo, sea una o sea otra, el gesto es el mismo. Es un gesto de amor, un gesto de gratitud sin medida. El evangelio pone el perfume caro, eso sí aparecen los dos, perfume muy caro, porque es un gesto de amor sin medida. Contrapone en este texto a Judas, en el otro texto al fariseo, contrapone el derroche de amor de esta mujer con los otros, las reticencias de los otros. Es decir, esta mujer, María o la pecadora, cualquiera de las dos, han tenido la experiencia del amor de Dios y se sienten agradecidas. Judas pasó 3 años con el Señor y no tuvo la experiencia del amor del Señor. El fariseo, dice el evangelio, que lo invitó a su casa, supongo que le tendría, entre comillas, algo de afecto y demás, pero no tuvo esa experiencia de amor. Estaban encerrados en ellos, no veían más. En cambio estas dos mujeres ven más allá y devuelven el amor con amor, y nos dan un ejemplo magnífico: descubrir el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros en nuestras vidas y devolvérselo, y hacer un gesto de amor infinito a Él a través de nuestros hermanos. El seguimiento de Cristo no es la religión católica, no es un simple sentimentalismo, no es una idea, sino que nos implica vivencialmente, y nos implica hacer lo que el evangelio hace María en Betania o la otra mujer. Creo sinceramente que, para ser real, ¿no?, la iconografía del paso del Señor, por algún detalle, creo que no se refiere a María, sino a la otra mujer, ¿vale? Entonces por eso hago los dos. Y bueno, pero
tenía que proclamar pues la del lunes santo, ¿no? Pero puedo decir que es secundario, que tanto un gesto como otro, una experiencia como otra, la experiencia del perdón o la experiencia de la resurrección del hermano, es el encuentro con Dios, el encuentro con Jesús, con el amor de Dios, y devolverlo de una manera casi irracional. Lo que dice Judas, aunque el evangelista pone que era un ladrón, que quería quedarse con el dinero, tal, pero lo que dice Judas tiene mucha lógica. En vez de tirarlo al suelo, darle un buen uso. A veces las hermandades nos critican también eso. Tanto dinero en flores, cera. Pero estemos alerta. Lo que nuestro derroche de amor al Señor tiene sentido si va unido a nuestro derroche de amor a los hermanos. Pregunta. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es el perfume que le presentamos al Señor? A los 3 días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús le dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, porque habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es que me estaba acordando de una cosa. Y digo, mira, ya os lo explico. Me vaya a permitir una gran licencia, y es que en ese evangelio, en la cartela, si vemos, aparece Jesús y aparecen los sirvientes, pero no aparece la figura de la que yo quería hablar hoy, ¿vale? Y ahí me explico. El Evangelio de Juan es el último evangelio que se escribe. Hay muchas discusiones sobre la autoría y sobre cómo está escrito y tal, muy complicado, ¿no? Pero quedémonos en que el último que se escribe es el más elaborado, el más teológico, y Juan no utiliza nunca, a los otros evangelistas se les escapa, pero Juan no utiliza nunca la palabra milagro. Habla de signos y dice: este fue el primer signo que hizo. Habla de signos. Y la transformación del agua en vino, es un signo. Lo sitúa, yo me he tomado la licencia, los demás he intentado hacer más o menos una cronológico, ¿no? No, porque ahora lo explicaré. Pero es verdad que el evangelista lo sitúa al principio de la vida pública del Señor, con un sentido muy claro. ¿Qué utiliza el Señor? Agua. ¿Qué agua? El agua destinada a las purificaciones de los judíos.
al ritualismo de los judíos. Está explicando, está haciendo ver que ya empieza una nueva alianza, que con él el credo antiguo, la alianza antigua de Israel, ha sido superada. Y el agua lo convierte en vino. El vino es signo de alegría, de plenitud, de felicidad. El agua de las purificaciones era un ritualismo que los judíos tenían que lavarse, que hacer una serie de purificaciones, una serie de ritos. Era un sometimiento, era parte del sometimiento a la ley que Cristo viene a romper, ¿vale? Y San Juan, en su Evangelio, lo sitúa al principio, situando cómo Cristo utiliza el agua de las purificaciones en vino. Pero yo decía que me iba a tomar la licencia y cuando no entraba la imagen, digo, mira, bueno, me va muy bien, porque yo no podía terminar pues sin dejar de hablar de la Madre de Dios, no de María Santísima, que para mí, en contra de la opinión de muchos exegetas que dicen lo que he dicho antes, ¿no? Que lo importante de este Evangelio es la presencia del Señor, que comienza una nueva alianza. Eso es una doctrina exegética muy difundida y con mucho peso científico, que no. Pero yo personalmente pues me quedo con la figura de María. La figura de María en este Evangelio a mí me parece, en este Evangelio resume lo que es María para los creyentes. María es la Madre de Dios, pero también es Madre nuestra. En la cruz, el Señor nos la dio como madre y nos dio a ella como hijo. Y como una madre nos cuida y nos enseña. Como una madre se da cuenta de que falta el vino. Es una exageración, pero en una boda falta el vino. El vino, he dicho, símbolo de felicidad, símbolo de alegría. La madre es la que se da cuenta cuando nos falta algo. E inmediatamente va al que tiene que ir. Va al Señor e intercede por nosotros. María es nuestra intercesora. María Santísima del Rosario es nuestra intercesora. Hay una viñeta que muy antigua, a lo mejor muchos la conocéis, ¿no? Una viñeta en la que está en el cielo, imagínense, ¿no? El cielo, están paseando Jesús con Pedro, y el cielo lo sitúan como si fuera una fortaleza, un castillo, ¿no? Y hay por un rincón en que empieza a entrar mucha gente, pero mucha gente regular, para que nos entendamos, regularcito con las pintas, ¿no? Lo vemos que es regularcito, ¿no? Y se ve a Pedro, le dice el Señor, oye, dicen, estas son las cosas de mi madre. En la siguiente viñeta se ven que esta gente van subiendo con una escala que simboliza las cuentas del rosario. Digo, es una viñeta muy antigua, ¿no? Pues estas son las cosas de mi madre. Ella nos lleva a Cristo, intercede por nosotros, y he dicho que como madre nos cuida, pero también nos enseña. La Virgen, si recordáis los evangelios, habla muy poco. El diálogo con el ángel en la Anunciación, lo que dice María, tampoco es vamos para allá, 2 frases. Lo de el Magnífica, ¿no? En la visita de Isabel, que sí, es Magnífica, pero el Magnífica es copiado. O sea, lo que hace la Virgen es un canto de alabanza del Antiguo Testamento. Canto de Ana, la madre de Samuel. Si leéis el primer libro de Samuel, el cántico de Ana, dice, el Magnífica, ¿vale? María lo que hace es un cántico de gozo, de alegría. Entonces María lo que hace, o sea, el evangelista pone en boca de María
Por tanto, no lo considero como palabra propia. Entonces hemos dicho, el diálogo con el ángel, si recordamos con los pastores, los magos, no habla. Lo guardaba todo en su corazón. Cuando el niño se pierde en el templo y lo encuentra, hemos estado buscándote. Ahí habla. En el resto del Evangelio no habla. En la Cruz María no habla. Los evangelistas recogen muy pocas palabras del Señor. Pero en este Evangelio recogen una muy importante. Haced lo que Él os diga. No tienen vino, le dice al hijo, haced lo que Él os diga. Le dice a los sirvientes y nos dice a cada uno de nosotros. María, como madre, nos cuida, no tienen vino y nos enseña. Haced lo que Él os diga. Ella se convierte, ya es el modelo de persona creyente. El modelo que debemos de seguir cada uno de nosotros. Las cosas no son por casualidad y la Iglesia no hace nada por casualidad. Un detalle. En el Concilio Vaticano II hay muchos documentos, pero constituciones apostólicas, que son los documentos fuertes, hay 4. ¿Vale? En uno de ellos, la Lumen Gentium, habla sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué misión tiene la Iglesia en el mundo? ¿Cómo está constituida la Iglesia? ¿Vale? Los otros, bueno, pues hablan de otra cosa. Pues, cuando en el Concilio Vaticano II se habla de la misión de María, se habla en la Lumen Gentium, en el capítulo, tenía apuntado, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium. María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y nos la pone como ejemplo de creyente, como ejemplo de Iglesia. Yo, hasta aquí, he intentado no alargarme demasiado. Como he dicho antes, cada uno de estos evangelios, cada una de estas cartelas da para lo que yo considero una charla que no debe de llegar a 1 hora, la verdad, porque ya después no tenemos tampoco ni retentiva ni de hecho, ¿no? Cada una daría para más, ¿no? Y eso, no he entrado pues en una exégesis de mal, he intentado pues dar una visión, pero me quedo y os pido que quedarnos con lo que yo decía al principio, ¿no? Que nuestra estación de penitencia, la presencia y plantar nuestro paso de misterio en la calle, pues es una proclamación de la palabra de Dios, ¿vale? Y cada una de nuestras cartelas es proclamar la palabra de Dios. Pues muchísimas gracias, vuelvo a reiterarme, Javier, Benjamín, muchísimas gracias, y a cada uno de los que estáis aquí. Muchas gracias por haberme. Espero que nos haya servido, que nos sirva para la próxima cuaresma que se nos avecina, que la tarea que nos ha puesto que la cumplamos. Difícil tarea, bueno, pero hay que hacerla. Y nada, darte un pequeño recuerdo en nombre de la hermandad por esta salita de... Muchas gracias. Gracias.